Y vamos inmediatamente con la señal de la conferencia de prensa del Contralor Federico Humbert hablando sobre la planilla 080. Escuchemos. Le corresponde asegurarse que estos sean manejados adecuadamente y ningún funcionario, repito, ningún funcionario ni órgano del Estado está exento de los procesos de fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República. Creyentes en ese principio, el año pasado, por primera vez en nuestros 114 años de historia republicana, la Contraloría General ordenó una auditoría a la Asamblea Nacional, ente que jamás había sido objeto de algún tipo de auditoría de sus contratos o el pago a sus funcionarios. Lastimosamente, los resultados de dichas revisiones no son para nada halagadores. Con respecto a lo que pudo haber estado aconteciendo a través de tantos años en el manejo inapropiado e irregular de dichas contrataciones en la Asamblea Nacional, gracias a nuestras revisiones y avances de las auditorías en proceso, hoy contamos con serios indicios de su ocurrencia, por lo que tal cual como nos autoriza la ley, aparte del ordenamiento de una auditoría forense, habíamos instruido también suspender el pago a todos aquellos funcionarios que se amparan bajo la modalidad de estos nombramientos y contratos en la Asamblea Nacional que no pudieran sustentar correctamente la prestación de sus servicios o que prestan servicios que no tuvieran que ver con la gestión que le corresponde a este órgano del Estado. Luego de la primera revisión, nuestros equipos fiscalizadores a las mencionadas planillas pudimos profundizar y determinar que los fondos de todos los panameños están siendo manejados en muchos casos de forma irregular y dudosa. Hemos encontrado múltiples hallazgos como casos de nombramientos de familiares cercanos y allegados políticos que no prestan servicios que tienen que ver con las funciones de la Asamblea, o las comúnmente llamadas botellas, actuaciones irregulares y dudosas por la forma en que se cambiaban los cheques y la falta de información que compruebe que las personas nombradas prestaron algún servicio. Por todas estas razones y hallazgos, procedimos con la autoridad que nos concede la Constitución y la ley a ordenar una auditoría profunda a las planillas de la Asamblea Nacional, de la misma forma que habíamos ordenado la suspensión del pago a todos los nombramientos que presentaban irregularidades. A la fecha, habíamos dejado de refrendar o suspendido el pago de más de 3.200 funcionarios para luego continuar con las revisiones faltantes. Debo resaltar que en esa planilla existe una cantidad de personas que están genuinamente trabajando, realizando funciones para la Asamblea. Sin embargo, estos, lastimosamente, aparentan ser la minoría. Así como hoy se nos impidió continuar las revisiones correspondientes a las planillas de la Asamblea Nacional, también es de conocimiento público que la auditoría ordenada por la Contraloría General de la República a la planilla 080 fue impedida por la presidenta de la Asamblea Nacional la semana pasada. Sin embargo, debo dejar claro que usaremos todos, y repito, todos los argumentos jurídicos para lograr poder revisar y presentar a la ciudadanía y a las autoridades corresponden un informe pormenorizado de cómo se manejaron dichos fondos. Señores y señoras, dice el viejo refrán que quien no la debe, no la teme. Pues me sorprende entonces la insistencia de no permitir a la nación, no a la Contraloría, a la nación conocer cómo se manejan los fondos que son de todos los panameños en la Asamblea Nacional. Sin embargo, si la acción de fiscalizar los actos de manejo de fondos en el pasado es obstaculizado a través de recursos legales o por medidas arbitrarias, hacia adelante, mientras no se pueda certificar el manejo correcto de los mismos, procederemos a suspender, como hicimos hoy con toda la planilla de 080 y haríamos con cualquier otra institución, todos los pagos en los que no se permita la acción de control de la Contraloría General de la República que nos garantice el uso apropiado de los dineros públicos. Es importante mencionar hechos irregulares evidentes, como algunos ejemplos, como fiscalizadores de la cosa pública, crean mucha suspicacia nombramientos donde nos presentan
9 familiares de una planilla en la Asamblea que durante años recibieron más de 117.000 balboas, u otras que tienen nombrados a 6 miembros y de su familia devengaron más de 70.000 balboas, miembros inmediatos de las familias. O el caso en donde nos presentan el nombramiento de una familia completa, en donde encontramos al esposo, a la esposa, a los 3 hijos y a sus 2 cónyuges en la planilla de la Asamblea Nacional. De lo anterior surgen importantes dudas sobre la forma de selección que usan en la Asamblea Nacional para contratar personal con el que se está supuesto a trabajar. Y ese tipo de casos son muy comunes en todas las bancadas de todos los partidos representados en la Asamblea Nacional. Hablemos un poquito sobre las marcaciones. Cuando la Contraloría inició las revisiones, muchos documentos ni siquiera existían y fueron producidos por razón de que la Contraloría había comunicado el inicio de la revisión. No existían sustentos que pudieran presentar y garantizar la prestación del servicio. ¿Cómo puede un diputado hoy firmar documentos de que una persona trabajó en enero, febrero y marzo? Eso no hay forma de comprobarlo posteriormente. Sin embargo, las oficinas de los diputados presentaron informes confeccionados en ese momento, meses después de la supuesta prestación del servicio. O también podemos hablar de informes firmados por los diputados en blanco, en donde solamente se tenía que llenar los nombres y las horas de entrada de trabajo. O cómo podemos aceptar que un diputado nos presente que el personal trabajó solo 4 horas al día cuando la ley dice que todo funcionario público tiene que trabajar 8 horas al día. O documentos sin nombres de las personas que supuestamente trabajaban. O en otros casos también podemos mencionar informes firmados donde dicen que su personal trabajó lunes de carnaval, martes de carnaval, miércoles de ceniza y luego trabajaron supuestamente también jueves santo, viernes santo y sábado de gloria. Simplemente llenaban en blanco los documentos sin asegurarse la prestación del servicio, porque esos días, como con conocimiento de todos, saben que no son laborables en el Estado. O peor aún, cuando un diputado firma un documento y nos trata de sustentar que su personal trabajó el 28 de febrero, el 29 de febrero, 30 de febrero y 31 de febrero. Señor diputado, el mes de febrero solamente tiene 28 días. ¿Hasta cuándo más podemos vivir con estas irresponsabilidades? Tantas incongruencias, informes tan irregulares y lastimosas tan falsos que crean muchas suspicacias de que en la Asamblea Nacional existen cobrando sin trabajar muchas personas, al igual que personas que los están apadrinando. Al revisar los endosos de los beneficios de los cheques, de las planillas, tropezamos también con eventos inusuales, tales como dobles endosos a favor de un funcionario de alta jerarquía por más de 50.000 balboas para ser cambiados en efectivos por esa persona, o cheques girados para pagar un supuesto personal de la Asamblea, pero que habían sido depositados en la cuenta personal de esa misma persona por más de 60.000 balboas. ¿Cómo pensar que no causa suspicacia que una empresa haya depositado en su cuenta 917 cheques de múltiples planillas de diputados de distintas bancadas de la Asamblea por más de 630.000 balboas? ¿O cómo no va a crear suspicacia que en nuestros avances preliminares hallemos que se cambiaron cheques de planillas por más de 1.1 millones de dólares en la misma sucursal del mismo banco, donde la misma cajera y en la gran mayoría presentaban múltiples bloques de cheques preendosados para cambiarlos en efectivo, cosa que también es inusual e ilegal? Señores, las inconsistencias e irregularidades que hemos hallado en nuestras revisiones hablan por sí solas. Y este tipo de hallazgos son los que nos obligan a suspender estas planillas en la Asamblea Nacional. Señores, es inaceptable que un panameño se levante a las 4 de la mañana para asistir a su trabajo y regresa a su casa a las 7, 8 o 9 de la noche para poder llevar el sustento a su hogar, mientras que su vecino esté cobrando un salario de la Asamblea Nacional sin derramar una gota de sudor, por el simple hecho de ser un activista político amigo. Muchas veces el salario de esa persona es hasta mayor de aquellas personas que sí laboraron. Pero la parte más triste es que el salario de esas personas que supuestamente trabajan para la Asamblea Nacional sale de los impuestos pagados con el esfuerzo y sudor de esa persona que sí trabaja honestamente. No hay injusticia más grande que esta.
Igual de criticable es el nombramiento de cientos de personas que se contratan bajo el esquema de supuestos promotores comunitarios o deportivos, cuando en realidad son promotores políticos. Si algún diputado desea contratar personas para sus intereses políticos, debiera hacerlo con sus propios fondos, no con los fondos de los impuestos que pagan todos los panameños. Hemos indicado a la señora presidenta de la Asamblea, luego de presentados nuestros requerimientos, que la Contraloría no incluirá planillas o refrendará contratos de trabajos sin la información necesaria para una fiscalización adecuada. Lo único que esta institución solicita es la lista de las personas que trabajan, para qué diputado trabajan, en qué lugar trabajan y cuáles son sus funciones. Y a la fecha no nos han podido proveer la información solicitada. La negación de lo anterior dice mucho de la transparencia con que la institución se maneja, por lo que invito a la Asamblea Nacional a que publique en su página web el nombre de todos los funcionarios junto al nombre del diputado para el cual supuestamente trabaja y el salario que devengan, para que la ciudadanía conozca en manos de quién están terminando los fondos de todos los panameños. Un último mensaje para aquellos diputados que adversan el trabajo que está llevando adelante la Contraloría General de la República. Señores, un funcionario público está obligado a trabajar bajo los parámetros que dicta y obliga la ley, pero un funcionario público decente actúa como le dicta y obliga la ley, pero también como le dicta y le obliga su conciencia. Hagamos un cambio. Panamá lo merece y nuestra sociedad lo solicita. Agradezco el apoyo que ha recibido esta institución por parte de tantas voces, de la opinión pública y de los panameños decentes que claman con terminar esta conducta. Pueden tener la seguridad que mientras me corresponda llevar las riendas de esta institución, junto con los 3.800 funcionarios que laboran en la Contraloría General de la República, continuaremos en la lucha implacable para que de una vez por todas termine lo que se había convertido en un manejo que, a pesar de incorrecto, era común en nuestra Asamblea Nacional. Señores, las reglas de juego deben cambiar. Así lo exigiremos, pues así lo exige la ley y así lo exigen nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bien, amigos televidentes, tal como les anunciáramos en nuestro informativo, son parte de las declaraciones del Contralor General de la... En el estudio donde pues hacemos un resumen de lo que ha dicho el Contralor. Duras palabras ha tenido el Contralor casi a las 7 de la noche de hoy martes en contra, pues, Iván, estoy un poco sin palabras porque ha dicho de verdad cosas muy duras contra la Asamblea Nacional. Ha sido contundente, ha dicho que las planillas, se ve obligado a suspender las planillas, habló de documentos en blanco, habló de dobles endosos, de suspender las planillas. Cientos de promotores, de personas que eran nombradas como promotores deportivos, que no hacían otra cosa más que política y que si es así, pues que cada diputado debe pagarlo con su propio fondo prácticamente. Dijo que los fondos de los panameños están siendo manejados de forma irregular. También criticó un poco el impedimento por parte de la presidenta de la Asamblea de hacer las auditorías. Vamos a regresar con la conferencia de prensa con las preguntas. Por la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, sobre la primera pregunta, sin ninguna duda es una preocupación genuina. Sin embargo, tenemos que entender que la Contraloría desde el día 1 le informó a la presidenta de la Asamblea que lo que nosotros necesitábamos era transparencia y que nos pudieran sustentar justamente las personas que están trabajando, cómo lo sustentan para podérseles pagar. Sin embargo, luego del actuar del día de hoy, nosotros solamente habíamos suspendido la planilla 172, que es la única que se refrenda en Contraloría, por cierto, y habíamos suspendido las planillas de casi 20 diputados que no habían presentado o no nos habían entregado a nosotros informes de prestación de servicios. Sin embargo, luego de la decisión de la presidenta de la Asamblea Legislativa de expulsarnos de la Contraloría, de la Asamblea, y suspender nuestras capacidades de revisión, nosotros nos vemos en la penosa necesidad de tener que suspenderlo, puesto que no podemos fiscalizar que el trabajo se esté ejecutando. Sin embargo, la Contraloría tiene que ser una institución justa. Y para aquellas personas que están prestando un servicio correctamente, que no es un servicio político, que es un servicio genuino, que necesita la institución y que están laborando dentro de la institución, la Contraloría está dispuesta a conversar o a recibir cualquier reclamación y reevaluarlas, porque tampoco todos
La mayoría, repito, pero no todos estaban en ese caso. Con referencia al amparo de garantías, nosotros somos respetuosos de la ley y creemos que el fallo de la Corte, si Dios quiere, debe salir prontamente, lo que nos dirá a nosotros si genuinamente podemos entrar o continuar el proceso de auditoría forense que habíamos solicitado. Sin embargo, conocemos de múltiples fallos de la Corte en donde donde nos hemos sustentado nosotros de que la Contraloría puede auditar al órgano del Estado, a cualquier órgano del Estado, léase en este caso a la Asamblea Legislativa. ¿Mantendrá la Contraloría estas planillas suspendidas? Bueno, una vez más, hasta el momento, o sea, mientras la Contraloría no pueda revisar la prestación del servicio, las planillas estarán suspendidas porque es lo que corresponde. Juana Isabel Zambrano de Telemetro reporta, señor Contralor, aparte de la 080, ¿cuántas planillas más con irregularidades maneja la Asamblea y qué porcentaje de funcionarios de la 080 eran botellas, o sea que no iban a trabajar? Bueno, vamos a hacer una aclaración que creo que es importante que se conozca. La Asamblea Legislativa tiene 6 planillas. De las 6 planillas, solamente una. La 172 pasa por refrendo de Contraloría. Las otras 5 pasan por inserción en la planilla del Estado, tal cual todas las otras instituciones del Estado. Nosotros, desde el mes de enero, creo que son 2006 funcionarios de la 172, no hemos refrendado dichos contratos. Y la pregunta que me hago, Juana, y yo creo que es importante hacérsela, ¿cómo puede ser que la Contraloría le suspendió el pago a 2.000 funcionarios de la Asamblea Legislativa? Ya llevamos 5 meses en esto y no ha pasado nada. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué la institución pudo funcionar sin ellos? ¿Los necesitaba la institución o no? Nuevamente, esa planilla, sobre esa te puedo decir lo propio. Sobre las otras planillas, la 004 también fue suspendida, puesto que es una planilla para inversiones. Querían meter trabajadores que no tenían nada que ver con procesos de infraestructura, ingeniería o construcción. Y en la 080 no te puedo dar un número exacto, sin embargo, de los casos que les he presentado, no hay decenas, hay centenas. Lo más importante es que la Constitución es muy clara, que la Asamblea Legislativa no puede nombrar a ningún funcionario que no trabaje para la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido nos mantendremos firmes. Si mañana la Contraloría tiene que refrendar un pago a algún funcionario que está trabajando para la Contraloría y lo está haciendo honestamente, lo haremos. Lo que no podemos permitir es que funcionarios que no trabajan para la institución estén cobrando de la institución afuera de la ley. Belsis Vinda de Next Noticias. Contralor, ¿por qué si en la Asamblea Nacional existen también auditores de la Contraloría no se había advertido antes, años atrás, sobre estas irregularidades y si esta planilla siempre ha existido? Y si no teme usted ser separado de su cargo dado a que se inicie alguna investigación en la Asamblea Nacional a su persona. No tengo ninguna preocupación al respecto. La Contraloría se ha manejado y nuestro equipo jurídico, no solamente interno, sino también externo, son conocedores de la ley también. Y yo no siento ninguna preocupación sobre alguna posibilidad de ser removido del cargo. Sin embargo, que no les quepa la menor duda que nosotros defenderemos no al Contralor, a la institución y su capacidad fiscalizadora hasta el último minuto. Porque cualquier ataque que se hace no se hace a este servidor, se hace a la institución que tiene que ser más prístina de todo el Estado. Hola, Andrea Galo del diario La Prensa, por aquí. Hola, Andrea. Hola, sí. ¿Me puede explicar, si puede a detalle, qué tipo de trabajo estaba haciendo el personal de la Contraloría en la Asamblea antes de ser desalojado? Y lo otro sería, este material que explica que se apropió la Asamblea, ¿la Contraloría tiene algún tipo de backup de esa información? Sí, yo creo que es importante entender. Nosotros hacemos revisiones concomitantes, que son revisiones normales. Es una revisión simple que se hace y es común, se le hace a todas las instituciones. Se llega y se ve que se están manejando los procesos y se están llevando adelante tal cual como indica la ley. Sin embargo, nosotros, haciendo esta auditoría concomitante, esta revisión concomitante, encontramos irregularidades y decidimos solicitar entonces una auditoría. Recuerden que una auditoría es para ver hacia atrás. Un concomitante es para ver hacia adelante. ¿En qué sentido? Con una auditoría uno puede encontrar malos manejos
y asegurarse entregarlos a las entidades correspondientes para que haga su justicia sobre lo que ocurrió. Un concomitante nos dice lo que está ocurriendo mal y nos obliga entonces a suspender, como hicimos hoy, como habíamos hecho ya. En realidad nosotros habíamos suspendido ya más de 1000 contratos que habíamos encontrado irregularidades y estábamos todavía revisando, pero ahora sí nos causa una limitación, pero aspiramos a que la Corte prontamente falle y nos permita una vez más reiniciar nuestras labores adentro de la institución, revisando y haciendo la auditoría que corresponde. Repito, como dije más temprano, quien no la debe, no la teme. ¿Y por qué tanta suspicacia o tanta preocupación de la Contraloría? Puede que la Contraloría pueda revisar cómo se manejaron los fondos. Yo entiendo la labor de la presidenta de la Asamblea y la respeto. A ella, a su junta directiva y a todos los diputados. Pero ellos tienen que entender y respetar también que la Contraloría solamente está haciendo lo que me permite y nos obliga a la ley. Nada más que eso. Y repito una vez más, no descansaremos hasta asegurarnos que en este caso y en cualquier otra institución del Estado seremos firmes al encontrar hallazgos como estos para asegurarnos que no vuelvan a suceder y se haga justicia sobre lo ocurrido en el pasado. Muchas gracias. De esta manera entonces finaliza el Contralor de la República, Federico Humbert, esta conferencia de prensa hablando sobre las auditorías de las distintas planillas, la 080, la 172, habló de 6 planillas, Mirna, que existen en la Asamblea y que solamente la 172 es la única que refrendan. Habló de que no hay decenas de botellas en la 080, sino centenas. También mencionó al principio de esta conferencia de prensa que la auditoría tiene todo el derecho de auditar y que la ley lo ampara. Habló sobre los nombramientos de los familiares, 9 familias. 9 familiares. Más de $100.000. Esposa y los 3 hijos nombrados, en algunos casos, algunos diputados. Ha hecho énfasis varias veces en la misma frase, quien no la debe, no la teme, en relación al impedimento de la Asamblea Nacional a que se hagan las auditorías. Respeta el trabajo de la presidenta y a nivel Ábrego, sin embargo, se ha hecho énfasis en que no se ha podido efectuar esa auditoría. Se suspenden las planillas 080. Iván. Le llama mucho la atención que de enero hacia acá se ha suspendido el pago de 2.600 funcionarios y nadie ha reclamado absolutamente nada, lo cual le causa y le crea mucha suspicacia sobre dónde realmente están yendo los fondos que se han cambiado en estos cheques. Y había elementos, Iván, bien interesantes que parecen un poco curiosos, pero hablaba de que se estaban llenando documentos en blanco, que muchas veces se pedían hasta días, se reportaban días trabajados el 31 de febrero, cuando esa fecha no existe en el calendario. Lo más que puede ir es hasta el 29 en año bisiesto. Habló de dobles endosos, habló de, bueno, de cientos de personas que, vuelvo y repito, dijo él, se nombraban como promotores deportivos. Sin embargo, lo dejó muy claro, eran promotores políticos eminentemente. También detectaron, Mirna, en esta auditoría, una vez que se anunció que se iban a realizar, dice que se produjeron documentos para sustentar los pagos cuando se tuvo el conocimiento de que se iba a hacer este trabajo. O sea, estas auditorías, esto sucedió meses después, inclusive eso también pues lo han podido comprobar. Dijo el Contralor también, Iván, perdón, que los fondos de los panameños, y ha hecho énfasis también en que muchos panameños, la mayoría de los panameños sale a trabajar honradamente cada día. Sí. ¿Y por qué tenemos que estar frente a esta situación y que los fondos de los panameños están siendo manejados de forma irregular y que hay dudas? E insistió varias veces en el tema de los nombramientos de familiares, Iván. Recalcó, y ya por mi parte para finalizar, que esta auditoría, como todos saben, fue impedida por la presidenta de la Asamblea. Hace una semana dijo. Sí, y que se van a utilizar todos los argumentos jurídicos para seguir adelante con este proceso y que suspenderán los pagos que no sean controlados. También, Iván, le preguntaron sobre el tema de la Corte, que estamos esperando un fallo de la Corte sobre el tema. Dijo que está confiado en que la Corte va a fallar a favor de la Contraloría, de que la Contraloría tiene toda la potestad de hacer las auditorías a los órganos del Estado. Yo me imagino que esa debe ser la conclusión final, porque esa es la labor de la Contraloría. Por supuesto. Bien. Por supuesto.